pues como secundino, que ya veo Claro. que conoces a la mitad de la gente que hay ahí y la otra mitad Sí, te conocerá a ti. Secundino, él dice que es nefrólogo del Hospital Público de la Mariña, ¿no? sí, Pero es así mucho es. más que eso. Secundino es una persona, sobre todo yo creo que un nefrólogo inquieto, ¿verdad? Y que está interesadísimo en tantísimas cosas que, bueno, pues es un gusto que nos cuente todo lo que él va aprendiendo en el día a día y siempre además yo creo que nos abre horizontes nuevos. Yo creo que el tener curiosidad ante las cosas siempre ayuda no solamente a uno mismo, sino también a los demás. Entonces yo creo que Ujú. Secundino es probablemente una de las personas en España que cumple ese paradigma y que es todo un orgullo y un honor tenerlo aquí. Entonces le pedimos que hablara de bioimpedancia, sobre todo porque todos tenemos aparatos de bioimpedancia y ver un poco pues para qué sirve, qué sentido le ve y Secundino tiene una gran experiencia en bioimpedancia. Así que cuando quieras, Secundino, ya hay 27 conexiones, ya has Muy visto que bueno. va rápido. Va rápido, muy bien. Bueno, para mí es un placer y un honor estar otra vez con vosotros, especialmente contigo, Lola, con la que tengo una importante amistad de largo tiempo. Y yo simplemente os voy a contar humildemente pues, lo que hemos ido aprendiendo con la bioimpedancia, con los distintos aparatos, porque claro, de lo que empezamos en el año 99 a nuestros días ha pasado un mundo. Y os vamos a contar un poco lo que nosotros estamos haciendo, lo que vemos, la perspectiva que tenemos y el por qué la utilizamos. Y en breve se unirá a nosotros pues, nuestra enfermera de la consulta de ERCA, que es con la que yo trabajo mi día a día y que tenemos todo muy bien sintonizado, vamos, sincronizado, protocolizado y demás. Entonces, sin más, no sé si lo estáis viendo, supongo que sí. Entonces, bueno, os voy a contar un poco pues, las posibles aplicaciones de la bioimpedancia en hemodiálisis a través de un pequeño viaje en el tiempo. Bueno, sabemos muy bien que nuestro objetivo fundamental pues, es disminuir hospitalizaciones de los pacientes en diálisis, pero para eso tenemos que tener unas medidas en las cuales pues, tenemos que saber pues, cómo tenemos a los pacientes. Hay que evitar la malnutrición, hay que evitar la inflamación y sobre todo la sobrecarga de volumen, que son los tres pilares más importantes sobre los que puedes actuar para frenar las hospitalizaciones y el riesgo cardiovascular. La siguiente cuestión es que, espérate que se me fue una ahora. Sabemos bien, y lo tenemos evidenciado desde hace muchos, muchos años, que la sobrecarga de volumen a largo plazo aumenta la mortalidad en los pacientes en diálisis, pero es que ya no solo en los de diálisis, sino en los de enfermedad renal crónica, cardiópatas, etc. Luego, el objetivo terapéutico pues, se va orientado a la sobrecarga de volumen para preservar el manejo de la enfermedad renal crónica y, el manejo y sobre todo tomar las medidas necesarias para poder frenar el riesgo cardiovascular, la inflamación y los excesos de trabajo dentro de las unidades. Todos sabemos que, bueno, a la larga, muñeco Michelin es un ejemplo, pues por lo que pasa en las unidades de cuidados intensivos, en muchas plantas de hospitalización y máxime si el paciente si está en diálisis. Bien. Bien, vamos a meternos un poco en harina porque creo que antes de pasar a métodos de detección tenemos que saber un poco de qué es lo que pasa en el procedimiento dialítico y en el paciente en diálisis. Tenemos claramente que, bueno, que la diálisis no es un procedimiento inocuo. La diálisis tiene una serie de efectos secundarios y de efectos adversos que van a repercutir a largo plazo en el paciente que está recibiendo el tratamiento. La diálisis pues, favorece la eliminación de aminoácidos y sobre todo ahora que estamos cada vez usando membranas de mayor permeabilidad, mayor superficie, mayores tasas de ultrafiltración y técnicas online, etcétera, pues tenemos que pensar que esas técnicas
aumentan el transporte convectivo fundamentalmente y favorecen la eliminación de una serie de sustancias que son fundamentales, como son nutrientes. Activan las membranas, activan el proceso inflamatorio, la reacción a las membranas, a los tubos de diálisis, favorece la anorexia. Y si tenemos que es lo que hoy tenemos en todas nuestras unidades, la clave está en que tenemos pacientes que tienen una terrible comorbilidad. Es decir, nosotros el 46% de nuestros pacientes son diabéticos. Y si a eso le añadimos los cardiópatas, pues prácticamente 100%, ¿no? Entonces, la diálisis provoca el aumento de las citoquinas, de las sustancias proinflamatorias, y la sobrecarga de volumen es otra de las situaciones que también va a contribuir al famoso desgaste proteico-energético y también a la malnutrición, y veréis abajo en las consecuencias todo lo que va pasando. Incluso, pues bueno, llegamos a lo que se llama la sarcopenia, que es hoy el tema fundamental y de prevención, ya no solo en la unidad de hemodiálisis, sino en la enfermedad renal crónica. Hay que tomar medidas para prevenir la sarcopenia, y de esto hablaremos a lo largo de esta sesión. Pero es que ahora también nos viene otra situación especial, y es que los pacientes son terriblemente ancianos. Cada vez entran pacientes mayores en las unidades de diálisis, y da igual en hemodiálisis como en diálisis peritoneal o en hemodiálisis domiciliaria, lo mismo. Entonces, el proceso de aceleración del desgaste proteico-energético y la enfermedad cardiovascular y la infección están prácticamente a la orden del día, porque estos pacientes mayores pues tienen ya per se un descenso de la saciedad y se nutren de forma deficitaria, de tal manera que, unido a la uremia, unido a la diálisis y unido a la propia patología de la ancianidad, que ya hablaremos otro día del tema, si os parece, nos lleva a una situación de desgaste proteico-energético que tenemos que de alguna manera controlar y sobre todo detectar precozmente. Esto es nuestra actividad. Bueno, en el año 2009 lo hemos puesto en marcha. Pues bueno, no tiene más sentido que es tener toda una situación en nuestros pacientes de la unidad. Esto es la unidad de enfermedad renal crónica, tenerlo todo protocolizado y sistematizado, y de tal manera detectar precozmente cualquier anomalía, bien de pérdida de músculo o de sarcopenia o sobrecarga de volumen, etc. Bien, sabemos bien que, por otro lado, el músculo es clave. La supervivencia de nuestros pacientes dependen del músculo. Y si no vigilamos y controlamos el músculo no lo podemos detectar si no tenemos herramientas que así lo hagan. Entonces, la monitorización del músculo, por un lado, y posteriormente de la dinamometría, nos va a permitir si tenemos un músculo que es activo o no es activo. Entonces, mejorar y favorecer el ejercicio es otro de los objetivos para frenar esa pérdida de músculo. Bien, vamos a meternos en que también la vitamina D es fundamental. Para los niveles de vitamina D son favorecedores. Si os fijáis, una vitamina D normal favorece el metabolismo del músculo esquelético y que de alguna manera refuerza y reproduce la masa esquelética. La contribución de la vitamina D a la genética del músculo es clave, y por eso es uno de los pocos o de los nuevos actuaciones que tenemos tanto en la osteoporosis como en los pacientes en diálisis a la hora de hacer que funcionen, que se muevan y fomentar la tracción, ¿no? Bien, pues vámonos a meter en la bioimpedancia. La bioimpedancia, tenéis dos revisiones más o menos recientes, del 2011 y el 2000. Los dos del mismo año salieron en el mismo número de nefrología, y hablamos, pues bueno, de las distintas. En aquel momento yo escribí sobre la bioimpedancia vectorial, que era la que más dominio tenía, y Juan Manuel López Gómez habló más de la bioimpedancia espectroscópica, que es la
la BCM, que después, bueno, pues se ha expandido a lo largo de nuestro país. Bueno, para saber lo primero que tenemos que saber es cómo funciona la bioimpedancia. La impedancia mide la oposición de las células y los tejidos al paso de una corriente eléctrica alterna. Es decir, sabemos muy bien que si tú tienes mucha agua, la corriente eléctrica va a pasar muy fácilmente, y por otro lado, al pasar por los tejidos, una parte de ella se queda en ese tejido, con lo cual a la facilidad que tiene de paso de la corriente le vamos a llamar resistencia, y a lo que se queda dentro de del tejido le vamos a llamar reactancia. Entonces, está claro que un paciente que está musculoso y que tiene el agua adecuada, pues va a tener una resistencia más alta que el que tiene sobrecarga de volumen o está malnutrido. Y de esto iremos hablando a lo largo de esta sesión. Lo que hace la bioimpedancia es emitir un campo eléctrico, y lo emite, y con lo que recoge en los sensores, pues hace la composición que luego se valida para que te salgan los datos del músculo, la grasa, el agua y las distintas fases. Bien, de la resistencia y de la reactancia ya hemos hablado, y que para que no nos repitamos, pero que quede muy claro, que mide resistencia y reactancia, y que es la oposición en general al paso de una corriente a través de un tejido. ¿De acuerdo? Pero claro, la célula, y ahora nos vamos a meter más, la célula es como una batería de un coche. Alrededor del núcleo, que sabéis que el predominio del ion esto es un campo eléctrico clarísimo. Es decir, dentro de la célula sabéis que está aquí el potasio, y fuera de la célula lo que predomina es el sodio. Son dos cargas del mismo signo que en teoría están repelidas por una membrana, o mantenidas separadas por una membrana de lipopolisacáridos, que lo que hacen es proteger el núcleo donde están las organelas y la mitocondria, y del espacio extracelular, del entorno del celular, la célula se va nutriendo y va expulsando, de alguna manera, los detritus, los restos, como si fuera un riñón, exactamente igual, lo va expulsando. ¿Qué pasa? Que cuando se produce una lesión en cualquier área de esta membrana, el intercambio del sodio y del potasio cambia, se produce un agujero de tal manera que entra el sodio y el agua y sale el potasio. Pensar que el potasio en nuestro organismo, el 95% está dentro de la célula, y el 5% es lo que detectamos en la sangre cuando hacemos un análisis. Bueno, pues entonces aquí empieza una cascada de procesos que pueden ir desde la inflamación, sepsis, que lo sabéis, que se llenan, que se encharcan las células de agua y de sodio, y los restos o los fragmentos de las endotoxinas hacen un daño en esta membrana, y se produce una vasodilatación y se encharca. Por otro lado, en la malnutrición pasa exactamente lo mismo. En la malnutrición, un estado inflamatorio que daña la célula. Y la sobrecarga de volumen pasa exactamente lo mismo, pero sin ser dañada la membrana celular. De tal manera que, teniendo en cuenta estas tres funciones, vemos que una corriente eléctrica te puede permitir detectar precozmente los cambios que puedan pasar en las membranas. Bien, ¿cómo divide la bioimpedancia los segmentos del organismo? Pues nada, desde los principios se estableció entre la masa libre de grasa, que es FFM, y la masa grasa, que es la FM, de tal manera que en estos dos compartimentos después se estudiaron las proteínas viscerales, el agua intracelular y el agua extracelular, que conforman el agua total. Junto con las proteínas viscerales, el agua total conforma el compartimento más importante en nuestro organismo, que es la masa celular, y nos queda un mundo para descubrir, que es el papel que juega el metabolismo óseo en la composición corporal, que eso lo iremos viendo más adelante. Bien,
Sistemas de medición. Bueno, hay varios sistemas de medición. Yo, desde que empecé hemos tenido los monofrecuencias, los multifrecuencias, que son la BCM, la vectorial, que es la monofrecuencia como un vector para saber dónde y cómo y de qué manera el paciente está ubicado. Luego la podemos hacer de cuerpo completo o por segmentos, abdomen, tronco o solo miembros inferiores. Incluso ahora podemos hacerlo con los amputados, ¿vale? El procedimiento es un procedimiento sencillo, es colocar dos electrodos en un brazo, puede ser indistintamente derecho o izquierdo. Hay que tener cuidado en hemodiálisis que sea el lado en el que no está el acceso vascular. Si tienes un catéter bien a nivel de las yugulares o femoral, pues no te va a interferir para nada en la composición. Aquí sí que en los accesos vasculares sí, porque la estructura que hay alrededor del acceso y la sobrecarga del flujo va a afectar a la composición corporal del lado donde está emplazado. Entonces hay un sensor emisor y otro receptor, de tal manera que esto forma un circuito cerrado y es lo que hace el campo eléctrico que emite el equipo, lo recoge por los receptores y hace su composición del lugar. Bien, estos son vosotros me imagino que tendréis el de la derecha. Nosotros tuvimos el de la derecha, ahora no lo tenemos. El que más usamos ahora es este, que es el vectorial, ya es antiguo. Estos fueron los primeros que usamos en su día, en los años 99, fijaros la antigüedad. Este participó en los años 90. Este todavía lo usamos. Es del año 97, que lo utilizamos pues cuando nos falla alguno o cuando queremos medir en la unidad de cuidados intensivos, porque este mide continuamente y podemos ver el cambio de volumétrico que tiene el paciente en los cuidados intensivos. Bueno, y para nosotros esta es ahora la joya de la corona, que es un equipo recién adquirido hace 2 años y que nos permite pues muchísimas funciones, ¿no? Primero es muy táctil, utiliza inteligencia artificial, sirve para hacerle bien, como podéis ver aquí, amputados, tiene el fragmento del amputado, podemos ver una serie de funciones que hasta ahora eran desconocidas, como son el líquido intersticial. ¿Cómo lo medimos? Bueno, pues las variables que disponemos, tanto en el vectorial como en cualquiera de los otros, pues es que tenemos una elipse donde se han estudiado más de 30.000 personas, voluntarios sanos, europeos, en los cuales, pues, en función de la resistencia y de la reactancia y de la resistencia, pues tienes una ubicación que o son atletas, o están secos, o están pasados de agua, o son caquéticos, o son obesos. Y esto es un procedimiento, así se coloca. Y esto lo hemos aprendido cuando empezábamos con la bioimpedancia, porque nuestras compañeras enfermeras del Hospital de la Princesa nos decían que la mujer se pinta de rojo las uñas y entonces sabíamos siempre, para no evitar dudas, sabíamos dónde teníamos que colocar el electrodo rojo y el negro. Sencillo, fijaros que supongo que vosotros lo hacéis igual. Y bueno, y este es el que vosotros estáis usando. Fijaros aquí, este es un paciente que tiene un OH de menos 2,9 litros y con una tensión de 158 de sistólica. A nosotros siempre nos llamó la atención estas diferencias que hay entre los equipos, porque, claro, con un descenso, con un déficit de 2,9 litros, lo normal es que te encuentres al paciente más bien hipotenso si no tiene un aumento de las resistencias vasculares periféricas. Y esto pues podemos verlo en el sentido de que si aumentas el volumen y el aporte, aumenta la tensión, o un manejo de control para que los pacientes, cuando manejas el paciente y le vas disminuyendo el peso, pues no te pases de frenada y en vez de dejarlo en la zona verde, que son 120, esto está basado, en su día estaba basado por el concepto de riesgo de hipotensión en las unidades de diálisis, que estaban en los 120 milímetros de mercurio. Esta es la nueva elipse, es lo mismo, es ver que los pacientes, cuanto se hacen más, contienen más resistencia y están secos,
está una reactancia alta, están secos, están deshidratados. Lo contrario sería resistencia baja, reactancia baja, serían los que estarían enchopados, que decimos aquí, o sea, encharcados. Hacia la derecha serían los malnutridos, porque están perdiendo reactancia y aumentan la resistencia y disminuye la resistencia. Y finalmente nos quedarían los obesos y los atléticos, que serían los musculosos, pues tenían una masa muscular alta, con una resistencia normal, vamos, moderadamente alta y una reactancia alta. Bien, el ángulo de fase es un parámetro de la resistencia y de la reactancia, pues sale un ángulo de fase. Vosotros lo podéis ver en vuestros equipos, en la pestaña 3 que tenéis. Cuando veis las frecuencias, hay que coger la frecuencia de 50 y ese es el ángulo de fase que le corresponde a ese ángulo de 50, que es con lo que se ha hecho el estudio a nivel mundial sobre la supervivencia y en la definición de malnutrición. Sabemos bien que un malnutrido, pues efectivamente, tiene un ángulo de fase que mide la integridad de las células. Este ángulo de fase mide la integridad de las células y tiene que ser un valor que debe de estar entre 4 y 6,5. Este valor se ha estudiado tanto en los cánceres de colon, en la enfermedad renal crónica, en los infartos, etcétera, que los valores por debajo de 4 grados aumentan la mortalidad en un 25%. Y todo aquel grado que aumenta sobre 3 aumenta un 29% la supervivencia. De tal manera que para nosotros es un parámetro para distinguir fácilmente si un paciente está sobrehidratado porque está malnutrido o porque está sobrehidratado porque ha bebido en exceso y no tiene alteraciones nutricionales e incluso no está inflamado. El ángulo de fase en los malnutridos y en los inflamados está claramente por debajo de 4. Nosotros lo que estamos viendo es en torno a 2,5, 3 en los pacientes inflamados y en los malnutridos. Los que están sobrehidratados, el ángulo de fase es absolutamente normal. Por eso este parámetro es de gran valor en el uso de la bioimpedancia, porque simplemente con saber el valor y ver lo que te está dando, si está encharcado o no, te haces un diagnóstico diferencial rápido, o si está malnutrido o inflamado, que pueden ser ambas las dos al mismo tiempo. Bien. Bueno, nosotros, los que somos ya un poquito talluditos, tuvimos que cambiar el concepto de lo que era el peso seco. La experiencia nos hizo reflexionar sobre todo esto, porque vosotros veis que, bueno, es una práctica ya cada vez menos frecuente, pero tú colocas al paciente, lo ultrafiltras hasta tener la tensión en 110, 130, y claro, lo que vas haciendo con todo eso pues es ir secándolo, y nos hemos cargado durante décadas la función renal residual. Pero claro, ha llegado el momento, y esto se lo debemos en gran medida a la bioimpedancia, de que no estábamos haciendo una buena práctica cuando todos tenemos claro que la función renal residual es clave en la supervivencia y en el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Los pacientes que tienen función renal residual pues tienen mayor expectativa de vida. Y esto lo podemos conseguir gracias a la bioimpedancia o como complemento con la bioimpedancia, porque no nos podemos olvidar que somos clínicos. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, a mí un aparato no me dice lo que tengo que hacer si no estoy convencido de que lo que me dice coincide con lo que le veo al paciente. Entonces, yo creo que esto es importante, no es café para todos, sino que hay que individualizar cada vez más. Entonces, preservar la función renal residual es un reto que tenemos las unidades de hemodiálisis, un reto que tiene sobre todo la enfermería, y es un reto que tiene el nefrólogo. Hay que trabajar en equipo y hay que hacer que las cosas vayan por el mismo camino y con objetivos muy claros.
Entonces, para nosotros tratamos de que la bioimpedancia sea la herramienta que te oriente, pero que no te diga lo que tienes que hacer, que te oriente sobre las medidas que tienes que tomar. Pero es que recientemente todos hemos pensado, y Lola y Blanca, ¿os acordáis cuando hablábamos de la reserva intersticial, que todo el mundo la teníamos en la cabeza, pero nadie la había visto? Bueno, pues ahora ya tenemos disponibilidad de poder estimar la reserva intersticial o el intersticio y ver cómo se puede manejar muy bien. Concretamente esta mañana hemos visto que un paciente que hacía hipotensiones a la media hora de diálisis, pues tenía el volumen circulante normal, pero tenía el intersticio elevado. Es decir, si tú sacas el líquido del volumen circulante, que ya lo tenía bajo, pues evidentemente te baja y se te hipotensa y tienes... Entonces, hasta ahora no habíamos tenido esta oportunidad de poder evaluar o estimar el líquido intersticial, que sabéis que es el clave para transferir lo que le sobra al paciente del intersticio y le pase al vaso. ¿De acuerdo? Y esto se hizo, pues fijaros, tan reciente como en el 2018, gracias a una resonancia, si esto se hizo en Groningen y se ha estudiado, pues por fin se vio que el líquido intersticial tiene, aunque es una situación virtual, se puede medir. Luego hay otra cosa que tenemos que, con la bioimpedancia podemos reajustar muy bien los pesos o las composiciones adecuadas. Fijaros que esto es reciente, esto es del año 2018 y establece claramente cómo a lo largo de la sesión de la semana el paciente nunca alcanza el estatus del volumen óptimo, de fluido óptimo, sino que vemos que cuando hay sobrecarga, bueno, pues se va ajustando y se va manteniendo al objeto, muchas veces, de conseguir que tenga una cierta diuresis residual si lleva mucho tiempo en diálisis. Entonces pensamos que... Y aquí a lo mejor, pues en algunos casos, el uso de los diuréticos estaría perfectamente indicado. Bueno, el papel del sodio, lo mismo, nos pasa exactamente lo mismo, y en la diálisis podemos ver que los pacientes que están comiendo con sal o tenemos perfiles de sodio muy inadecuadamente altos, pues los pacientes se nos van el líquido al intersticio y realmente pues nos ganan peso y aumenta la tensión y a veces pues tenemos problemas para alcanzar objetivos de ultrafiltración, que como podéis observar desde el 2018 pues cambia lo de la ultrafiltración máxima o la ultrafiltración máxima por el concepto individualizado, y que bueno, los grandes popes de la diálisis pues han establecido entre 6 y 8 mililitros kilo a la hora de ultrafiltración, sería lo normal. Entre 10 y 13 habría que aumentar tiempo, y por encima de 13 habría que hacer una sesión extra de diálisis. Esto es algo que está en este artículo y que yo recomiendo para que, bueno, es una forma segura de implementar y de mantener los pesos adecuados. Y esto ha sido un artículo reciente de las prácticas de diferentes centros de diálisis, donde observamos que una de las cosas que hemos usado durante largo tiempo, que ha sido el perfil de sodio, pues resulta que el perfil de sodio les causa un 36% de incremento de la mortalidad total, de la mortalidad cardiovascular, de los eventos cardiovasculares, y sin embargo que el establecimiento adecuado del peso seco, así llamado, pues reduce todas las causas de mortalidad. Y para eso la bioimpedancia juega un papel importante, aparte de la clínica. Bueno, este es nuestro equipo, el que nosotros usamos. Es un equipo que nos permite evaluar la malnutrición, el riesgo cardiovascular, el exceso de líquido, el líquido intersticial, aquí lo veis aquí arriba, a la derecha. Hoy lo podemos ver en evaluación continuada. Fijaros, esto es lo que os acabo de contar. Este es un paciente que tiene el líquido intravascular normal y el intersticio ligeramente pasa por encima con 3 litros. Si este paciente gana 3 litros, porque esto pesa, tiene valor, pues esto rápidamente
estoy convencido de que le podemos poner tranquilamente pues 2 litros de ultrafiltración, pero fijaros a dónde nos lo podríamos llevar. Y entonces aparecería precozmente la hipotensión y mal negocio. Y la enfermería no estaría contenta en llevar esta situación continuamente. Esto es en cuanto a nos pide también el filtrado glomerular, el contenido de potasio, el glucógeno. Y aquí os traigo unos ejemplos sencillos, ¿no? Esto es un paciente seco, ¿no? Fijaros, está arriba, en la elipse, está seco y esto lo vamos haciendo lentamente de sesión a sesión. Entonces vamos aumentando lentamente el peso. Si esto es, por ejemplo, imaginaros, si esto es un miércoles o martes, pues esto sería un jueves. Espera. Esto sería un jueves y esto sería un sábado post. Entonces decimos, aquí lo dejamos y vamos a ver si no es un transgresor dietético importante, lo vamos manteniendo, ajustándole. Evidentemente yo sé que nos vais a preguntar cada cuánto tiempo hacemos las bioimpedancias. Esto es a demanda. El paciente no sigue un patrón estándar. A ti te ingresa un paciente en un hospital y tú a la vuelta no te queda más remedio que hacer una bioimpedancia, aunque no esté dentro del programa del mes. Es decir, nada más llegar del hospital de impedancia para saber y reajustar inmediatamente cuándo hacerlas, cada vez que tenga un paciente una situación anómala, cada vez que tú reajustes los pesos, cada vez que veas un paciente hipertenso. Son situaciones en las cuales es de obligado cumplimiento tener una herramienta que te ayude a tomar decisiones. Y esto es todo lo contrario. Esto es una sobrecarga de volumen en la cual poco a poco vamos poniendo al paciente en la situación que sería idílica, que es en este círculo del percentil 25, 75 y 90. Entonces tenemos que tenerlo dentro del percentil 25, entre el 25 y el 75, y vas sesión a sesión, vas viendo lentamente cómo pasas o cómo vas modificando la composición corporal del paciente para llevarlo a una situación estable. No cabe duda que hoy la sarcopenia es fundamental y Mariluz ha hecho un excelente trabajo en este año. Y hoy la sarcopenia es lo que nos tiene de cabeza a todos los nefrólogos, tanto en la enfermedad renal crónica como en la hemodiálisis. Hay que trabajar en ello, no nos queda más que seguir viendo la evaluación funcional de nuestros pacientes y trabajar en un futuro, porque es hacia donde nos lleva. La bioimpedancia es de lejos ya tiempo usada para determinar la sarcopenia, sobre todo la masa muscular, pero nos queda una parte que es nueva, que es el músculo. Si no es funcional, ¿de qué te vale tener músculo si no es activo? Y para eso la dinamometría ha venido a vernos. Estos son casos para no extenderme. Y creo, esto es lo de los amputados. Entonces, en conclusión, yo creo que y nosotros por lo menos creemos, ¿verdad, Ana? Yo creo que sí, que la bioimpedancia debe ser utilizada en la práctica diaria para demostrar toda su eficacia, las aplicaciones y también las limitaciones que tiene, como una parte de todo. Nos permite alcanzar un peso seco adecuado y lo más exacto posible. En ello se reduce no solo la prevalencia de la hipertrofia ventricular izquierda, el fallo cardíaco, sino también el estado inflamatorio. Nos permite evaluar de forma exacta el estado de hidratación y de nutrición en poblaciones tanto en sanas como enfermas. Monitoriza de forma sencilla, porque esto tarda un minuto en hacerlo, la evolución tras la utilización de medidas correctoras, y un ángulo de fase indistintamente del equipo, el analizador que tengas, de menos de 4 es un indicador pronóstico de mortalidad en los pacientes renales y ancianos. Y por último, la obesidad que nos viene encima en los pacientes diaria está aumentando de forma lineal y que necesitamos estudios prospectivos para establecer que la composición corporal en el paciente obeso tanto en ERCA como en diálisis, influye en la supervivencia, en vez de utilizar
el índice de masa corporal, que realmente es un parámetro que ya no hemos usado. Así que con esto yo solamente os invito a que este año intentéis venir a nuestro taller de nutrición en Burela, en donde podéis aprender a cocinar, darle dietas a nuestros pacientes, nutrirlos adecuadamente, y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Un saludo. Gracias. Bueno,